el servicio de calidad que ellos se merecen. Ajá, por eso es importante que les compartiera el concepto de empowerment o empoderamiento a través de la comunicación. ¿Ok? Entonces, es indiscutible que el objetivo de los medios de comunicación es informar. ¿Ok? Dar a conocer. ¿Perdón? ¿No? Ok. Pero, ¿qué es la publicidad o qué es la comunicación desde su punto de vista comercial? La publicidad es la rama de las comunicaciones del proceso de mercadotecnia y es un método para enviar un mensaje de un patrocinador a través de un canal de comunicación formal a una audiencia deseada. La audiencia se traduce como los clientes, ¿no? O los pacientes en su caso. La palabra publicidad procede del término latín advertere, que significa enfocar la mente hacia. Ajá. Thomas Russell, esa es la definición que dio en su libro Publicidad, y esta es la editorial, por si quieren algún día consultarla, pues ahí está. Entonces, en servicios, ¿cómo entendemos la publicidad? ¿Cómo comunican algo que no se puede ver, tocar, oler, oír o probar? Los publicistas también se cuestionaban sobre cómo comunicar una experiencia que es percibida de forma diferente por diferentes clientes y cuya calidad no puede ser idéntica en todos los lugares y en todos los momentos. Desarrollar ejes de comunicación que se basan en características técnicas objetivas para coches, ordenadores, televisores es relativamente fácil, pero para un servicio no. Entonces, ¿qué tipo de estrategias de comunicación existen para servicios, por ejemplo? ¿No? Licenciada Tere, ¿me ayuda a leer, por favor? ¿A quién dijo, perdón? La licenciada Tere, por favor. Estrategias de comunicación para servicios. Sobre el beneficio del consumidor, precio y rendimiento. Sobre el cliente, testimonios extraídos de las reseñas de los clientes. Sobre el personal que sirve a los clientes con atención en las habilidades, la calidad de las relaciones con los clientes. Sobre el material asociado al servicio, la calidad de los aviones para el transporte aéreo, equipos y suministros para un club de buceo o una estación de esquí. Sobre su imagen comparativa con atención a los valores y compromisos de la compañía. Gracias, licenciada. Bueno, estas son opciones en las que ustedes se pueden enfocar para comunicar los servicios de ustedes como personas, como profesionales de la salud o de la institución en donde laboran. ¿Ok? Una de ellas, como lo leyó la licenciada Tere, es sobre los beneficios principales. O sea, ¿qué van a obtener de bien sus pacientes si consumen el servicio en el lugar donde están actualmente o con ustedes como profesionales? Sobre el cliente, por ejemplo, cuando obviamente las recomiendan con otras personas a través de referencias. Sobre el personal, muchas veces a través de las enfermeras existe más acercamiento, por ejemplo, del paciente hacia el médico, ¿no? Porque a lo mejor conocen a la enfermera o porque escucharon que los servicios que ofrece la enfermera también son de la mejor calidad o qué sé yo. O sea, a través de intermediarios del servicio de salud para llegar directamente a los médicos o a las doctoras. Entonces, este tipo de personal de servicio que son staff para la prestación del servicio final, también nos puede ayudar para diseñar una estrategia de comunicación de acuerdo a lo que está buscando el paciente obtener de nuestros servicios. O bien también sobre el material. También muchas pacientes consumen los servicios porque han escuchado que el equipo que maneja el médico es buenísimo, ¿no? Es de alta tecnología. O porque la institución es la única, como nos comentaba la licenciada Lupita, que tiene ese equipo de resonancia o solamente existen 2 hospitales en el Estado de México que ofrecen este tipo de servicios. Bueno, eso habla del equipo, del material que dispone la institución para ofrecer el servicio. O también puede ser que el médico sea la única que maneja este tipo de equipo, ¿no? O la única que posee este tipo de medicamentos. Pues entonces por eso van y los van a buscar. Pero si no, sí, como en mercadotecnia decimos, tenemos un dicho, quien no cacarea el huevo, nadie lo va a consumir. Tienen que saber hablar con su paciente para hacerlo entender los beneficios de estar con ustedes o el lugar donde están. Y también sobre la imagen corporativa, ¿ok? Lo que les decía cuando hablábamos de la misión y la visión. Eso es bien importante porque si hay pacientes que se casan
con la imagen del lugar a donde van a consulta o donde van a recibir este tipo de servicios. Ustedes decidan bajo qué enfoque quieren diseñar su estrategia de comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la comunicación en salud? Licenciada Gaby, ¿me ayuda a leer, por favor? Licenciada Gaby. Sí, es que no había abierto el micrófono, ya estaba leyendo, pero no abrí. Comunicación en salud es un proceso de presentar y evaluar información educativa, persuasiva, interesante y atractiva que dé por resultado comportamientos individuales y sociales sanos. Gracias, licenciada. Voy a ampliar la diapositiva para que vean el diagrama porque me parece muy interesante que lo conozcan. Este hexágono de la comunicación en salud muestra las características que debe tener la comunicación en salud para sus pacientes. O sea, ¿qué elementos debe contemplar? Evidentemente a los individuos, o sea, a los pacientes. Comunidades, por ejemplo, cuando hablábamos de los lugares a donde llegan los servicios de salud de las instituciones públicas, que algunos son muy alejados y por lo mismo no pueden disponer de ellos, ¿ok? Trabajadores sanitarios, o sea, la capacitación, la competencia que cada uno de ustedes tenga para brindar el servicio. El personal que esté integrado, por ejemplo, hablando de un nivel internacional o considerado a nivel nacional, integrados a la OMS, organizaciones internacionales, si es que también es parte de este tipo de esquema, y las instancias normativas, o sea, la parte reglamentaria. Entonces, bajo estos aspectos que rodean las características principales de la comunicación, es decir, que sea accesible, factible, ¿sí? ¿De qué sirve que ustedes manejen su comunicación en redes sociales si los pacientes no tienen ni siquiera computadora? O sea, ¿cuál es la congruencia ahí, no? De elegir los soportes, se llaman, o medios convenientes para cada tipo de audiencia. Ajá. Creíble. La credibilidad en comunicación, tanto en salud como en producto, etcétera, u otros servicios, es medular. Si ustedes no les creen o no les compran la idea de que son buenas en lo que hacen, jamás las van a consumir y por supuesto que menos las van a recomendar. Entonces, ¿qué van a hacer para que sus pacientes les crean que de entrada se van a recuperar y que además ustedes son las idóneas para brindar un servicio de calidad en salud? Que sea oportuno, o sea, a tiempo. Un servicio jamás tiene que ser tardado, porque recuerden, un consumidor de servicios es más exigente, es más demandante, es más intransigente, es más crítico, ¿sí? No sé por qué, pero todos nos volvemos sapientes, ya sea de salud, de ingeniería, de entretenimiento, de educación, cuando consumimos un servicio. Ya, por arte de magia, somos enciclopedias ambulantes. Entonces, esa sensibilidad que se da en el área de servicios obliga al prestador de servicio de cualquiera a ofrecer el servicio a tiempo, de manera conveniente, ya lo habíamos platicado. Y por supuesto, la comunicación también relativa a este servicio tiene que ser comprensible, fácil de entender. Ajá. Entonces, yo no digo que dejen de ocupar sus terminología con respecto a medicamentos, a tratamientos, etcétera, porque finalmente a eso se dedican y es parte de su jerga usual, ¿no? de medicina. Sin embargo, habrá pacientes que necesiten más aclaración, necesiten tenerles más paciencia para que entiendan la información que ustedes les están brindando. Entonces, doctora Fabiola, ¿me ayuda a leer, por favor? Programas de comunicación en salud. Para que los programas de comunicación en salud puedan informar, convencer, fortalecer y educar, requieren una metodología adecuada que debe ser sistemática, multidisciplinaria, destinada a lograr cambios de comportamiento y permitiendo su aplicación a una variedad de situaciones de salud. Los programas de comunicación en salud deben estar basados en la comprensión de las necesidades y las percepciones de las audiencias seleccionadas. Además, deben de incorporar la evaluación de las necesidades y percepciones de las audiencias seleccionadas en las instancias críticas de la elaboración y ejecución del programa. Los elementos claves de un programa de comunicación para la salud son el uso de una teoría de la persuasión, la investigación y segmentación de la audiencia y un proceso sistemático de desarrollo de programas. Muchas gracias.
Esto que leyó la doctora Fabiola es, híjole, de verdad, de primera mano se entiende, ¿no? O sea, sí hay que segmentar mensajes, hay que hablarle diferente a cada paciente, etcétera, pero es difícil ponerlo en práctica, ¿no? Yo creo que, y no depende tanto de ustedes, eso lo tengo claro. Hay pacientes que están negados a escuchar. O sea, definitivamente no, por más que se les hable bonito, feo, se les explique con folletos, con revistas, con la experiencia de otros pacientes, siguen bloqueados, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el truco es investigación. O sea, yo soy partidaria 100% de la investigación que les permita anteponerse a la comunicación que van a tener con cada paciente o con cada grupo de pacientes, repito, si son muchos los que tienen que atender. ¿Por qué? Porque si ustedes saben lo más que se pueda antes de contactar por primera vez con el paciente, entonces será más fácil el hablar con él o el comunicarse con él o ella, ¿no? Independientemente del género. Entonces, sí, igualmente las invito a que reflexionen hasta qué punto pueden investigar antes al paciente de contactarlo o de entablar una relación de servicio con él, para poder satisfacer de mejor forma sus necesidades mediante la información adecuada a este tipo de requerimientos. Entonces, he ahí que aparece la investigación, la cual se utilizará para preparar mensajes, información y materiales pertinentes para identificar los canales que tienen más probabilidades de llegar a los que se encuentran en gran riesgo y así tener alguna influencia sobre ellos. El público destinatario se segmenta. Tenemos que identificar diferentes grupos de interés por edades, por estilos de vida, por lo que ustedes decidan, que es la mejor variable de segmentación para sus pacientes en orden de poder atenderlos como ellos requieren. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación en salud? Bueno, son varias. El punto aquí es que respeten los elementos de la comunicación desde el emisor hasta el receptor, la retroalimentación, los canales, los soportes, etcétera. Y sobre todo el feedback, o sea, la retroalimentación que hay del paciente. Den la oportunidad al paciente de retroalimentarles de alguna forma, porque hasta de comunicación no verbal ustedes pueden obtener retroalimentación de su experiencia de servicio, aunque les digan que están muy bien, que están súper contentos, que sí se recuperaron, pero su comunicación no verbal habla de que no lo soportan o no les entendieron nada, o etcétera, etcétera. Entonces, compaginen toda esa información, todos esos estímulos de comunicación para armar una oferta de servicio que sea adecuada a lo que están observando, lo que están viviendo con cada paciente. Entonces, una campaña de comunicación deberá tener en cuenta el público o la audiencia a la que se dirige, el mensaje. Tiene que también el emisor adecuarse al paciente, no el paciente al emisor, o sea, ustedes. ¿Sale? ¿Y cuál es el vehículo de transmisión más indicado para obtener resultados óptimos? Igual, ¿cómo voy a dejarle una receta simplemente para leerle al paciente y no sabe leer el paciente? Sí se da, digo, ustedes yo creo que han consultado, han ofrecido consulta a algún paciente analfabeta que desgraciadamente no tiene esa herramienta y cómo le hace para poder obtener el medicamento o seguir sus indicaciones, pues habrá otras opciones, ¿no? El punto aquí es generar un mensaje efectivo, es decir, que sea escuchado y entendido por los pacientes. Una de las herramientas muy utilizadas en salud son los paneles, los pósters o los folletos. Este medio puede resultar muy fácil de elaborar, siendo además el más barato. Uno de sus principales inconvenientes es que se trata de un recurso solo apto para la población alfabetizada, lo que les comentaba hace un momento, y el contenido del mensaje debe ser simple, sin tanta información. Yo sé que es más caro el folleto en color o con el engramaje, se llama, más grueso para el paciente porque es más fácil de manejar o más llamativo. Pero bueno, si es el que mejor funciona, pues vale la pena invertir en él, ¿no? Estos materiales no se distribuirán nunca sin un programa adecuado, o sea, no es tirarlos a la basura o en la calle ir dispersando este tipo de material porque van a acabar efectivamente en la basura, sino diseñen estrategias de distribución también de este tipo de materiales publicitarios y con las personas adecuadas, porque digo, si van a encargar esta función a una persona que no está ni capacitada o que no tiene el tiempo o que no le da la importancia necesaria, pues va a ser una pérdida de dinero y de tiempo. También está la prensa escrita,
que tiene que ver con publicaciones en revistas, especialidad en medicina o en salud, periódicos, todo este tipo de material que ustedes pueden utilizar para publicitar información respectiva a su servicio sanitario. La radio, bueno, este es un medio relativamente barato, con gran capacidad de cobertura, de transportabilidad, porque digo, es muy fácil que exista un radio cerca de una persona, por eso eso habla de la transportabilidad del medio. Una otra ventaja importante del radio es que el oyente no tiene que tener ninguna capacidad especial o una competencia especial para escucharlo, entonces resulta bastante efectivo, ¿no? Los inconvenientes es que no sirve para enseñar métodos especiales o alguna técnica que ustedes diseñen en su tratamiento terapéutico o de salud. Entonces no nos es posible instruir personalizadamente a cada paciente porque es muy masivo, valga el pleonasmo. Entonces ese es uno de los inconvenientes. Otro de ellos es la duración, es muy corta, excepto en los programas destinados únicamente a la salud, pero esos son más costosos, obviamente, para invertir en publicidad. La televisión, bueno, es uno de los medios de comunicación favoritos por este tipo de servicios, pero su único inconveniente es que es un medio unidireccional, es decir, no sabemos si nos están viendo, si nos están entendiendo, si realmente están aceptando la información que les estamos brindando, etcétera. ¿Okay? Entonces, el mensaje de educación sanitaria puede transmitirse a la población mediante spots publicitarios sobre información de entrevistas, sesiones de discusión, películas documentales, programas específicos de educación para la salud y películas argumentales con un mensaje sanitario. Internet es otro medio que ahorita estamos ocupando mucho por esta situación que estamos viviendo de salud, pero también presenta ciertas condiciones que si no se cumplen, pues no es muy efectivo. Este medio va a permitir a la audiencia acceder a una gran cantidad de información. Presenta el problema de la fuente, perdón, de que la fuente puede ser de dudosa procedencia. Bueno, aquí ustedes lo saben, hay muchos charlatanes que publicitan o que utilizan blogs en internet que toda esa información es basura, es falsa y que engañan a la población y desgraciadamente hasta la afectan, la pueden dañar en su salud. Actualmente es el medio que más está innovando en cuanto a comunicación para la salud. Además, desde la popularización de los blogs y las redes sociales, disponemos de espacios para participación y comunicación con los ciudadanos que suponen una excelente forma de complementar los canales clásicos como televisión, radio y prensa. Entonces, en conclusión, con respecto a la publicidad y a la promoción de salud, las campañas de comunicación deben plantearse dilatadas en el tiempo porque comunicación de masas no tiene la eficacia suficiente y necesaria para provocar a corto plazo un cambio de costumbres. Yo creo que la salud no es una situación de un día para otro. A ustedes les pasa, digo, de entrada la recuperación de un paciente no se da de forma inmediata, tienes un proceso que incluso muchas veces esto no lo entienden los pacientes y por eso pues no cumplen a cabalidad con sus indicaciones o con la adquisición de los medicamentos que ustedes les indican, etcétera, ¿no? Entonces, porque se desesperan. Y pues prefieren cambiar de médico o de institución que ofrece la salud por este tipo de desesperación y de no entender que es un proceso que no es de la noche a la mañana. Entonces, el mensaje puede ser eficaz cuando una campaña está bien organizada y orquestada. Me refiero a los medios indicados para el mensaje o para los objetivos que queremos alcanzar con esta comunicación, considerando el tiempo de actuación, que este tiempo de actuación por parte del paciente al entender el mensaje es largo generalmente y que los canales de información pueden ser variados de acuerdo, repito, a los objetivos de la comunicación para poder conseguir un cambio que sea duradero. Entonces, conseguir el abandono de hábitos de vida poco saludables es una labor compleja en donde intervienen muchos agentes, pero que con tiempo y constancia se puede lograr siempre que se tenga muy en cuenta los condicionantes del público objetivo, o sea, sus características, y se les proporciona información clara, confiable, que le haga ver las ventajas de llevar a cabo un cambio de comportamiento. Que, por ejemplo, cuando hablamos de ventas, cuando impartí en la licenciatura en ventas, yo les hablaba a los chicos de que vender puede hacerlo cualquier persona, pero se trata de que
el mercado o a tu cliente se autoconvenza de que son la mejor opción como empresa, como institución, como servidores públicos, como lo que sea. Si hay un autoconvencimiento, es decir, que no hay una presión o una manipulación para que te compren, entonces la venta se da de manera inmediata o de manera decisiva, ¿sale? Porque no hay manipulación. Las promociones, los descuentos, las ofertas, todo este tipo de herramientas mercadológicas, y lo digo como mercadóloga, es una forma de manipulación para que tu cliente te compre. Pero si ustedes generan este, repito, autoconvencimiento en la venta de su servicio, es más fácil que su cliente, en este caso el paciente, se quede con ustedes y sobre todo las prefiera, porque nació de él el elegirlas. No tuvieron que convencerlo para consumirlas a ustedes. ¿Sí me explicó? Entonces, este tipo de idea en ventas es medular para que ustedes consigan esa relación comercial duradera con sus pacientes. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? No, maestro. ¿No? No. Ok. Continuamos con la siguiente unidad. Un segundo, por favor. Cuando hablamos de la mezcla de mercadotecnia, en servicios no son 4 Ps, son Cs, si ya les había comentado, pero hay que tomar en cuenta que la mezcla de mercadotecnia en servicios se amplía, se aumenta. Entonces, la unidad 6 justamente habla de esta mezcla ampliada de los servicios hospitalarios. Entonces, doctora Soco, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí. Descripción del proceso para la sección, ubicación, construcción y mantenimiento del espacio hospitalario. Objetivos. Orientar en forma racional y ordenada el desarrollo de los establecimientos de salud. Contribuir a la selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas. Proporcionar protección a la operación, infraestructura y vida de los pacientes, personal y visitantes. Apoyar el desarrollo de un plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Note, por favor, que cuando hablamos de una mezcla ampliada de servicios, nos enfocamos a una cara más administrativa, a una cara más estratégica, de diseñar el espacio correcto, además de la persona correcta para prestar el servicio de salud. Lo que les decía al principio de la sesión, en servicio, el lugar y la persona que presta el servicio y donde se presta el servicio respectivamente es el empaque del servicio. Es lo que llama más la atención para comprarlo o no comprarlo. Ahora bien, cuando hablamos de ubicación o de planificación estratégica con respecto a salud, tenemos que considerar uso de suelo, el ambiente, el acceso al lugar donde se está prestando el servicio de salud. Hablando de construcción, por ejemplo, digo, ustedes saben, en los hospitales, me imagino están diseñados estratégicamente para atender mejor al paciente, ¿no? Por eso hay rampas, para eso hay zonas de emergencia, zonas de alto riesgo de contagios. Digo, ustedes son las especialistas, sabrán mejor que yo esta parte de zonas dentro de los hospitales, pero sobre todo que sean funcionales para el paciente, ¿no? No sé qué tan cuidada está esta condición en sus respectivas instituciones y en sus respectivas áreas de trabajo, si es que, repito, no pueden hacer una adecuación total en toda la institución de salud, pero sí a lo mejor en su área inmediata de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de la construcción, hay algunas clínicas que toman en cuenta, y esperaría que fueran muchas, la reducción de los factores que generan estrés en el paciente y en el profesional de la salud, a todos los niveles. O sea,
por ejemplo, el uso de pintura, los colores de la pintura del hospital, a veces es muy sucia o es muy oscuro, y en lugar de apoyar a la salud del paciente, lo deprime más, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones del entorno sensoriales, de hecho, hay un tipo de mercadotecnia que se llama mercadotecnia sensorial, que cuida mucho el aroma de las tiendas, la iluminación, el acomodo de los racks, de todos los muebles de un punto de venta. En ese enfoque de mercadotecnia tomamos en cuenta esos aspectos sensoriales, repito, porque influyen en la determinación o en la decisión de compra del cliente. Igualmente en los establecimientos de salud. O sea, yo creo que casi todos son o blancos o tienen una tonalidad blanca, porque el blanco, ustedes lo saben, es el color de la salud, o sea, que denota higiene. Pero, digo, hay unos que lejos de ser blancos o colores claros, son más bien mugre que otra cosa. Entonces, todo eso yo creo que pudiéramos cuidarlo un poquito más. El uso apropiado de sistemas de iluminación, colores, mobiliario confortable, adecuada ventilación. Digo, ya saben que hay lugares que hace muchísimo calor para los pobres pacientes o muchísimo frío y pues no es muy adecuado la experiencia de servicio, ¿no? Considerando estos aspectos. La descripción del proceso para desarrollo de un negocio en el campo de las instituciones hospitalarias es, por ejemplo, cuando ustedes quisieran desarrollar un plan de negocio. Este plan de negocio es un documento que tiene que ser claro, concreto, no tiene que ser 50 páginas de un plan de negocios, tiene que ser un documento que de entrada tiene que mencionar muy claramente cuánto hay que invertir en ese proyecto, en cuánto tiempo se va a recuperar esa inversión y qué beneficios económicos va a traer ese proyecto a la institución o al personal de la institución. O sea, esos tres aspectos deben estar bien claritos en un plan de negocios. Ya todo lo que es marketing y logística, todos esos aspectos que ven en la licenciatura y que ven ustedes en el posgrado, son nada más agregados de lo medular que es un plan de negocio. Repito, ¿a quién va dirigido? ¿Cuánto es la inversión? ¿En cuánto tiempo la recupero? ¿Y cuáles son las ganancias y los costos en los que voy a incurrir para la empresa o para la institución? Ahora, los planes de negocio puede ser los objetivos de este plan, de este documento, sea para atraer nuevos consumidores o nuevos clientes, para monitorear cómo está actualmente la institución o para ofrecer un nuevo servicio o para cambiar un servicio que se estaba brindando de determinada forma y que la quieren ustedes actualizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada uno de estos tres objetivos principales de un plan de negocios, tendría que haber capacitación de las personas involucradas en poder conseguirlos, porque de nada sirve que existe solamente una licenciada o una doctora ya súper capacitada, además de en el área de salud, en el área de negocios, si se necesita más personal para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, el plan de negocio está constituido por estos elementos en el documento. Un resumen ejecutivo no es más de una página, no más. Por eso es resumen, si no sería tesis de grado. Introducción, descripción del negocio o del proyecto que quieran implementar, análisis del mercado, o sea, que ustedes conozcan bien a quién se le va a vender este proyecto, sea el paciente final o algún colaborador dentro de la institución, algún accionista, por ejemplo. El describir muy bien el servicio, en este caso, porque ustedes son especialistas en servicio de salud, o bien si van a vender un producto, cuando estamos hablando de productos tangibles. Y, por supuesto, que este es el elemento que cuesta a veces un poquito más trabajo porque no estamos todos familiarizados con el argot económico-financiero. Habrá que tener un elemento relacionado con estos aspectos de análisis económico, contable o financiero para que las decisiones que se tomen con este plan de negocio sean las mejores para la institución y para los clientes. Aquí está resumido en qué consiste cada parte del plan de negocios. El resumen ejecutivo nada más debe de tener objetivo, definición del negocio, del servicio, del producto que van a vender, justificación de la oportunidad, o sea, para qué están desarrollando este proyecto y quiénes son las personas beneficiadas con este proyecto. Nada más, eso es lo que debe contener el resumen ejecutivo. La introducción es una reseña de los antecedentes, por ejemplo, de la institución, de cómo estaba, cómo está y cómo estará con la implementación de un proyecto o del plan de negocios y qué oportunidad se va a aprovechar si se introduce o se lleva a cabo este proyecto que están ustedes desglosando en un plan de negocios.
El punto 3, que es la descripción del negocio, es lo que yo les decía y que hablábamos durante la sesión, de tener siempre presente la misión, la visión, las personas que integrarán el equipo, que desarrollarán el proyecto, y sobre todo también la reglamentación que tenemos que respetar para poder llevar a cabo el proyecto que ustedes están diseñando. El análisis del sector, aquí les comparto un modelo administrativo de Porter, que es uno de los más ocupados para esta tarea del plan de negocios, que consiste en descomponer el ambiente en 5 fuerzas. Uno es considerar a la competencia nueva, ¿no? Por ejemplo, los recién egresados o alguna clínica nueva que se vaya a instaurar, etcétera, ¿no? Productos sustitutos, eso también lo vieron en economía. O sea, lo que van a consumir sus pacientes si no los consumen a ustedes o en vez de, esos son los servicios sustitutos, que también representan competencia indirecta para ustedes. Los proveedores, o sea, aquí tienen que evaluar a todos sus socios de negocio, laboratoristas, las farmacéuticas, los intermediarios que vimos en distribución, esos hay que evaluarlos muy bien. Porque obviamente los costos que nos manejen a nosotros representarán una ventaja diferencial a lo mejor en el precio del servicio. Entonces, si sus precios, de los servicios son muy costosos, son muy altos, quizás sea porque los proveedores que están ocupando en medicamentos, en materiales, en equipo, en infraestructura, son muy caros. Entonces, ahí chequen, si se pueden cambiar por unos más baratos sin demeritar calidad, adelante. Ajá. Los clientes, también es importante, obviamente, según Porter, conocerlos a la perfección, como comentaba la licenciada Esther, entre mejor conozcan o nichen a sus pacientes, es más fácil diseñar el servicio que ellos están buscando. Ajá, no nada más un servicio de salud. ¿Qué de servicio de salud están buscando? Y finalmente, el elemento 5, que es la rivalidad de la industria, que es más atendiendo a los factores macroeconómicos o ambientales que habíamos comentado también, como pues la inflación, fiscalidad y todos estos elementos que nos afectan, que no podemos controlar, pero que podemos manejar de una forma especial para poder implementar en nuestra oferta de servicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O comentario? No, maestro. ¿No? Ok. El elemento 4 del plan de negocios es el análisis del mercado, que es analizando contextos, ¿ok? Si es rural, si es urbano, si son alfabetas, analfabetas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, ¿qué? Clientes, ¿cuáles son y cómo están siendo atendidos y cómo se puede mejorar la atención a este tipo de pacientes? Competencia directa e indirecta. La directa, acuérdense que es la que hace lo mismo o casi lo mismo que yo y que ofrece los mismos servicios a los mismos clientes. Esa es la directa. Y la indirecta es los productos sustitutos o los servicios sustitutos. O sea, lo que no hacen lo mismo que yo, pero que también los pacientes las consultan en caso de no consultarnos a nosotros. Esa es competencia indirecta. Ajá. Y la estimación de ventas, que tiene que ver con la participación de mercado, también ya lo había comentado anteriormente. O sea, ¿cuánto venden? ¿Cuántos pacientes se atienden? ¿Cómo los atienden? Si regresan, si no regresan, si les venden un medicamento además de la consulta, etcétera. ¿Ok? Cuando analizamos el mercado, no nada más significa conocer el nombre de sus pacientes. O sea, significa conocer sus necesidades, sus deseos, qué tipo de productos demandan, además del servicio, y a qué mercados, en cuanto a clasificación de variables, por ejemplo, les decía, por género, por estilo de vida, por habilidades, por actitudes, por hábitos, por lo que sea, están siendo segmentados o están siendo conocidos. Y todo eso, compaginado, elabora un esfuerzo de mercadotecnia a través del conocimiento del cliente y su comportamiento de consumo. ¿Ok? Estas son algunas variables que pueden ustedes adicionar al conocimiento o el análisis del mercado. Por ejemplo, cultura, antropología, la parte personal, la parte psicográfica y psicológica, etcétera, 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 ¿no? Conocer el producto y el servicio que ustedes están vendiendo, por eso vimos toda una unidad de producto, o sea, las características de, en este caso, servicio, y los productos físicos que complementan la prestación del servicio. Por ejemplo, camas, sábanas de las camas, limpieza en las habitaciones, acomodo de mobiliario, o sea, todo lo que sí pueden tocar y ver del servicio, que no se puede tocar y ver, es parte de los productos tangibles de su servicio y que también tienen que cuidar.
Entonces, la mezcla aumentada de servicio quedaría de la siguiente forma. Un segundo. Es que quiero ampliárselas porque se ve muy chiquita en este diagrama. Ok, al centro siempre tiene que estar el público o el cliente, el paciente, siempre. En toda transacción comercial, sea producto o servicio, siempre tenemos que movernos en función de lo que quiere el cliente, ¿ok? Y lo que quiere la empresa, la institución también. Todos estos variables o factores que están en círculo forman parte de la mezcla aumentada de servicio. Entonces ya no son 4 Ps, ni 5 Cs, ni las que habíamos comentado. Hay que tomar en cuenta dentro de cada factor, desde el entorno físico hasta las personas, subcomponentes que engloban toda una oferta de servicio. Ajá. Por ejemplo, en el entorno físico tendremos que hablar de colores, cromatología, aromas, ¿no? Del precio, todo lo que es penetración de mercado o penetración de ustedes como institución en el segmento que están atendiendo. Promoción, si es relaciones públicas, si es promoción de ventas, publicidad de la promoción, o sea, explicar las promociones que ustedes puedan ofrecer a sus pacientes. No basta nada más con hacerlas, sino hay que explicárselas, hay que informárselas. Por eso, la mezcla promocional también tiene publicidad de la promoción, ¿ok? Las personas son los clientes internos, que son los trabajadores, colaboradores, gestores, la cultura de su institución, de sus consultorios, etcétera, la remuneración que está integrando en esa institución, a diferencia de un consultorio privado, etcétera, ¿no? Que siempre esté orientado al cliente. Todas las personas, desde las, ¿cómo se llaman las que limpian? Se me fue el nombre. Afanadores, ¿no? O de los asistentes de limpieza, tienen que estar orientados al paciente, ¿ok? Procesos, distribución, producto, etcétera. Esa es la mezcla aumentada de servicio. ¿Alguna duda? No. No. Sí, ¿no? ¿Otra vez? ¿No? Ok. Entonces, dejo de compartir esta unidad. Pasamos a la siguiente unidad. ¿Dónde está? Se me pierde el control. Ok, siguiente unidad. Esta siguiente unidad es muy cortita porque ya habíamos hablado de algunos elementos de esta, porque se refiere al ambiente al medio ambiente físico. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de este medio ambiente físico? Doctora Minerva, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí. Demografía. ¿Cuál es la cantidad de habitantes? ¿Crece la población? ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes hay por cada sexo y edad? ¿Cuál es la tasa de nacimientos? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? En economía, ¿cuál es el nivel de ingresos? ¿Qué tendencias se observan en los precios? ¿La gente ahorra? ¿Hay créditos? En recursos naturales, ¿pueden escasear las materias primas? ¿Se prevé falta de energía eléctrica? ¿Cómo me impacta la regulación de contaminación? En tecnología, ¿cómo evoluciona la tecnología? ¿Está disponible la tecnología que necesito? ¿Es accesible económicamente? En cuestión de política, ¿cuál es la política económica? ¿Se prevé que cambie? ¿Cómo es el marco jurídico? ¿El mercado está regulado? Y en cultura, ¿cuáles son los valores culturales actuales? ¿Y qué tendencias se observan en los hábitos culturales? Perfecto, muchas gracias, doctora. Entonces, como ven, estos aspectos macroambientales son algunos de los que tendrán que considerar cuando ustedes piensen en diseñar el mejor servicio para sus pacientes. ¿Lo consideraron alguna vez cuando dan alguna consulta o alguna asesoría en salud, incluso a sus mismos colaboradores? Porque también hay que tomarlo en cuenta, no nada más la parte técnica o la parte médica que ustedes la manejan a la perfección. O sea, todos estos elementos que no controlamos tendría que haberse considerado cuando ustedes venden su servicio de salud. ¿Ok? ¿Dudas de lo que es ambiente físico? No. ¿No? Ok. No. Antes de terminar la sesión, quiero explicar la tarea para que cualquier duda de la tarea de conocimiento que tengan, la podamos aclarar ahorita en sesión.
pero voy a cerrar la sesión ahorita y me reconecto